Buen día a todos, mi nombre es Sergio Donato Gómez Cubillos, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica por ciclos propedéuticos. En este momento me encuentro cursando la asignatura de termodinámica y pues para esta asignatura hemos creado un pequeño proyecto de un motor térmico que vamos a presentar a continuación. En esta presentación vamos a tener varios ítems como la presentación de los materiales, un video, un registro fotográfico del funcionamiento, algunos cálculos y gráficas asociados al experimento. Vamos a tener algún acercamiento al principio de Arquímedes y vamos a concluir pues con algunas bases para el proceso isovolumétrico que pues se lleva a cabo en este experimento. Como materiales utilizamos un motor de ese tipo fan. Estos son estos motores que son ventiladores para, digamos, PC de escritorios. Y pues se los facilitó porque pues prácticamente vienen tres piezas en uno. Vienen las aspas en un motor y los conductores pues para poder conectar en este caso el LED o el voltímetro en dado caso. También ocupamos un LED rojo, que es uno de los LEDs que se encienden con menor voltaje que encontramos en el mercado, que se enciende con aproximadamente 1.7 voltios. Utilizamos una valla express, una manguera plástica que lo utilizamos para llevar el vapor desde la manguera hasta nuestro generador, hasta nuestro motor de C. Utilizamos varios soportes de madera. Utilizamos un multímetro en termocupla y otro multímetro en voltaje. El multímetro en termocupla nos va a ayudar a medir todo el tema de la temperatura en todo el proceso, mientras que el multímetro en voltímetro nos va a ayudar para medir el voltaje a la salida. Esto es opcional, pues de una u otra manera que nosotros tengamos el LED encendiendo, se entiende que hay un voltaje generado, pero pues queríamos evidenciar cuánto exactamente. También utilizamos dos celulares, uno como cronómetro y otro como grabación, y pues también utilizamos 2 litros de agua y varios recipientes para hacer varios cálculos. Entre ellos también utilizamos varios sistemas de medición como una regla o manómetro que pues adicionamos más adelante. Eh, Vamos a presentar un registro de funcionamiento muy breve. En este caso tenemos cómo empezó todo el proyecto. Si se dan cuenta, tenemos el multímetro conectado con una termocupla y pues esta termocupla está en el sistema prácticamente. Tenemos el cronómetro del reloj para saber cuánto tiempo más o menos tarda. Tenemos la manguera saliendo de prácticamente de la válvula de la olla express. En este caso, pues es la válvula principal, ¿no? Porque la naranja que evidenciamos en la tapa, pues es de emergencia. Entonces, pues ahí básicamente tenemos el montaje. Un poco más atrás está en el ventilador con la conexión al LED, que pues los veremos más adelante. Como nos damos cuenta, llegamos más o menos al minuto de haber empezado y pues ya vamos en 40 grados centígrados. Recordemos que al inicio del video pues habíamos arrancado con una temperatura ambiente de 26 grados centígrados. Así que pues de una u otra manera pues esa va a ser nuestra temperatura inicial de donde arrancan nuestros sistemas. Recordemos que pues acá lo analizamos de la siguiente manera. El entorno va a ser nuestra estufa que está proporcionándole la energía, el calor al sistema, que nuestro sistema va a ser la olla express hermética con los 2 litros internos de agua. Esto es importante tenerlo en cuenta porque pues el proceso cuando la olla es hermética, pues como no pierde calor ni pierde ningún tipo de energía interna por estar hermética, pues el proceso se lleva un poco más rápido, ya que en versiones anteriores lo habíamos intentado hacer con la manguera sin ningún tipo de bloqueo a la salida y pues este se tardaba un poco más. En este momento pues tenemos una pistola a la salida que tiene conectado un manómetro que veremos más adelante, que pues no permite el paso del vapor de agua hasta que ésta se accione, lo que nos permite tener un proceso isovolumétrico confiable, ya que pues recordemos que el proceso isovolumétrico lo que consta es de que es a volumen constante, es decir, que pues no tiene ninguna abertura o algo que le permita salir el vapor
de agua generado a los 100 grados centígrados. En este caso pues estamos viendo es que pues el entorno está calentando poco a poco el sistema y pues este está llevando el agua que está a temperatura ambiente a los 100 grados. Este calor específico que tiene el agua pues de una u otra manera están siendo llevados a esta temperatura los 2 litros de agua completos. Ya después veremos que los 2 litros de agua no se mantienen constantes, ya que pues de una u otra manera estos se empiezan a convertir, a tener un cambio de fase a vapor de agua o a gas, como muy lo conocemos muy comúnmente. Vamos a avanzar un poco el video, más o menos en el minuto 5 obtenemos 81 grados centígrados, es decir que pues básicamente la temperatura con el tiempo, la potencia que está suministrando la estufa pues va subiendo poco a poco hasta pues alcanzar los 100 grados. Como tal, aquí ya estamos en el minuto 6 y medio, casi 7, y pues ya tenemos 95 grados centígrados. Es aquí donde vamos a empezar a ver las primeras apariciones del vapor. De pronto vemos que la tubería se opaca un poco, ya no es translúcida, sino que se llena como una especie de vaporcito. Y pues poco a poco ya va a empezar a adquirir la suficiente presión el gas para empezar a salir. Se ven esos primeros pinitos de vapor de agua. Ya aquí estamos rondando los primeros 7 minutos, entonces ya alcanzamos una temperatura de 97 grados centígrados. Más o menos nosotros estimamos que el evento duró 8 minutos, es decir, que alcanzar los 100 grados lo aproximamos a 8 minutos y pues ya obtuvimos los resultados que presentamos en una tabla de resultados más adelante. Pues en este momento ya vamos a proceder a permitir el paso del vapor de agua y vamos a apuntarlo directamente al ventilador que pues nos va a funcionar como generador, como máquina motriz para generar el voltaje generado. Un poco de este concepto es que pues como tal estos motores DC están hechos de un electroimán que pues uno al polarizar, al colocarle una tensión, el electroimán va a tratar de seguir esa tensión inducida como tal del motor DC. Sin embargo, cuando nosotros invertimos el proceso, es decir, con el voltaje generamos movimiento, pero ahora con el movimiento vamos a generar voltaje, ya que estos imanes por dentro excitan los devanados del propio motor, lo que hace que pues generemos un voltaje a la salida. No es un voltaje bastante alto, ya que es un motor pequeño, más o menos es un motor de los 9 o el orden de los 9 voltios, 12 voltios, y pues asimismo depende de la velocidad a la cual se encuentra girando, también depende de del qué potente es el imán magnético que tiene el motor. En este caso, pues tenemos que vencer un poco la inercia. Vamos a volver acá un momentico. Tenemos que vencer un poco la inercia para que el vapor pues, pueda hacer su trabajo. Entonces, pues en este momento nos encontramos apuntándolo a una dirección concreta de las aspas para que pues genere el movimiento, ya que no en cualquier dirección pues lo genera. Ya aquí vemos 1.7 voltios generados, ya la presión del vapor sale a una muy buena presión. Ahí podemos ver algunas lecturas que condensaremos en una tabla más adelante y pues podemos ver que pues aquí se encuentra funcionando perfectamente nuestro motor térmico. En este video pues evidenciamos como tal ya como tal un buen rato, básicamente casi 12 minutos, no se ve en el celular porque pues apagó la pantalla, pero pues aquí vemos algunos datos como la presión que maneja, que prácticamente en ese punto es una presión constante a la que está saliendo el vapor de agua, 1.9 voltios generados, que es más que suficiente para encender el LED rojo que se encuentra abajo conectado, y pues una velocidad constante del ventilador. Nos hubiera gustado medir la velocidad, pero pues no fue posible tan fácilmente. Vamos a presentar una serie de cálculos y gráficas que soportan el experimento como tal del motor térmico. En este caso, pues vamos a arrancar con los datos experimentales y constantes. En este caso, cabe aclarar que pues utilizamos
una sustancia como agua líquida H2O, ya que conocemos su punto de ebullición, que son 100 grados o 273 grados Kelvin. Utilizamos como tal, pues también tenemos el valor de densidad del agua, que es prácticamente 1 kilogramo sobre litro, que prácticamente pues lo que tenemos en volumen también lo tenemos en masa. En este caso tenemos una masa de 2 kilogramos. También recordemos el calor específico del agua, que es 4186 julios sobre kilogramo por grado centígrado. Arrancamos con una temperatura inicial de 26 grados y terminamos con una temperatura final de ebullición de 100 grados centígrados, que le llamamos temperatura de saturación o temperatura de cambio de fase, donde se genera ese cambio de estado líquido a estado gaseoso, en este caso del agua. Comprendemos la primera ley de la termodinámica, donde decimos que el Q ganado más el Q cedido es igual a 0, es decir, que el Q frío es igual a menos Q caliente, como más lo conocemos en los textos o en la literatura, donde Q frío representa la energía absorbida por el agua para elevar su temperatura y cambiar de fase. En este caso tenemos la primera etapa, tal calor sensible o calentamiento. Es ese calor que se requiere o ese calor que prácticamente, o esa energía, mejor dicho, que requiere el sistema para llevar un líquido, en este caso de una temperatura u otra. En este caso estamos llevando el agua de 26 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Es decir, que estamos teniendo una diferencia de 74 grados centígrados. La ecuación de calor sensible o calor específico es igual a masa por el calor específico del agua por la temperatura final menos la temperatura inicial. Sustituyendo estos valores nos da este valor de 619.528 joules, que pues realmente lo vamos a aclarar más adelante. Luego tenemos la etapa 2 de calor latente, que es el cambio de fase. Más o menos es una etapa en donde la temperatura se va a mantener a los 100 grados, pues porque estamos hablando del agua, y estos 2 litros de agua van a empezar poco a poco a desaparecer en volumen y va a empezar a aparecer un nuevo volumen que es vapor de agua. Para esto también se requiere una cierta energía, porque pues el agua no se convierte instantáneamente en vapor de agua. Para eso utilizamos Q2, que es igual a la masa vapor, por el calor latente de vaporización, que en este caso para el vapor de agua es de 2260 kilojoules sobre kilogramo. Entonces obtuvimos que teóricamente para poder pasar de estado líquido a estado gaseoso todos los 2 litros de agua, debemos aplicar una energía de 4520 kilojoules. Como repito, esto no es instantáneo, esto lleva un buen tiempo, como se dan cuenta es una gran cantidad de energía, así que pues no lo veremos instantáneamente en la olla express. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la olla express pues obviamente al quedar sin nada interno, es decir, que solamente haya aire o algo así, pues se vuelve un elemento riesgoso. Entonces pues decidimos colocar 2 litros para no tener ningún problema con estos aspectos y no correr ningún riesgo en nuestro experimento. Como tal, pues la energía total absorbida solamente nos vamos a centrar en el proceso de pasar de 26 grados a 100 grados centígrados, ya que es el que nos interesa cuando empieza a generar ese vapor y pues empieza a soltar el vapor de agua como tal. Pues vamos a descubrir que la estufa como tal, que es nuestro entorno, va a tener que suministrarle al sistema una cantidad de menos 619.000 joules, ya que pues de una u otra manera esta energía tiene que salir de algún lado para poder hacer pasar estas moléculas de agua a vapor de agua. Decidimos hacer un pequeño cálculo de la potencia que entrega la estufa para pues darnos cuenta o dimensionarnos la potencia que puede entregar, y pues estimamos que el tiempo medido para el calentamiento fue de 8 minutos, aproximadamente 480 segundos, y pues la potencia útil se calcula como la energía calórica sobre el tiempo y obtuvimos un total de 1.29 kilowatts, que es bastante energía en realidad.
Acá tenemos algunas gráficas donde relacionamos la temperatura y el tiempo. Como nos damos cuenta en el lado izquierdo, tenemos la gráfica de temperatura con respecto al tiempo. Y pues vemos que cuando llegamos a los 100 grados, acá se mantiene por un largo tiempo. En este caso pues estuvimos hasta 12 minutos en el ensayo. Sin embargo, vemos que desde el minuto 0 hasta el minuto 8 pues la temperatura va aumentando con respecto pues a las mediciones que se hicieron. También tenemos una gráfica que es de presión versus temperatura, que es como la ley de Gay-Lussac, que nos establece que pues la temperatura y la presión son directamente proporcionales cuando el volumen es constante, y esto debemos tenerlo en cuenta ya que la olla express pues como repetía es un sistema hermético, es decir que pues su volumen interno no va a cambiar, así que los 2 litros de agua van a seguir siendo los mismos. Así que en este momento pues vamos a entrar en detalle sobre el proceso isovolumétrico. Acá podemos ver que la presión va a empezar a aumentar poco a poco, mientras que los 2 litros de agua se mantienen intactos desde los ceros hasta los 100 grados. Esto lo que nos deja en evidencia es que pues se mantiene a volumen constante porque el volumen del agua interno no va a cambiar, y pues realmente la olla no va a tener una dilatación de volumen considerable por el calor que le estamos suministrando. En esta tabla recopiladora de datos podemos evidenciar que después de los 100 grados pues no vamos a poder tener un cálculo como tal del volumen del vapor de agua, pues lo vamos a hacer más adelante mediante el principio de Arquímedes. Sin embargo, acá podemos tener varios datos. Por ejemplo, en el minuto 0 obtuvimos una temperatura en grados de 26 grados, una temperatura en Kelvin de 299, una presión de 101.3 kilopascales y una atmósfera. Recordemos que pues está presión atmosférica todo el sistema antes de arrancar el ensayo. Y en el minuto 8 tuvimos una temperatura de 100 grados, es decir, 373 grados Kelvin, pero tuvimos una presión de 126.39 kilopascales, que es aproximadamente 1.24 atmósferas. Para poder hallar esa masa o ese volumen de agua que se perdió durante el ensayo, utilizamos el principio de Arquímedes, que en este caso pues constó de en un recipiente marcar una especie de tener una especie de base de marquilla, donde pues teníamos esa referencia y medíamos cuánta agua desplazaba la olla con los 2 litros internos y cuánto desplazaba después de haber terminado el ensayo. En este caso pues obtuvimos una medición al principio de aproximadamente 2 centímetros, que fue lo que se tomó como referencia con la olla llena y los 2 litros, y después obtuvimos una medición de 1,5 cm con la olla y pues ya el restante de agua que teníamos. Y pues también es importante tener a la mano el diámetro como tal de la olla, pues en este caso tomamos un aproximado de 20 centímetros y pues realizamos los siguientes cálculos. Realizamos el cálculo del área de la sección transversal del recipiente, que pues todos sabemos que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Esto nos da un área de 314.16 centímetros cuadrados aproximadamente. Y pues ahora aplicamos el principio de Arquímedes, que es el volumen desplazado es igual al área por el delta de altura. Y esto nos da un resultado de volumen de 157 mililitros de agua evaporada. Más o menos el volumen final, o sea, en litros, pues básicamente dejamos de obtener de 2 litros, pasamos a tener 1.84 litros en básicamente casi 5 minutos que estuvo el proceso después de los 8 minutos, porque llegamos aproximadamente a los 13 minutos. Como conclusión, se logró observar de manera satisfactoria cómo la temperatura se mantuvo en 100 grados por un buen tiempo, lo que nos deja en evidencia el calor oculto, en este caso del agua. Este calor oculto también se le puede llamar calor latente. Entonces, pues realmente es lo mismo, pero fue satisfactorio ver cómo de cierta manera se cumple esta ley y pues poderlo experimentar es una de las cosas fascinantes de la física.
También se logró evidenciar el proceso isovolumétrico por el cual atraviesa la olla express, ya que al ser un material rígido no permite ver esa relación precisa entre presión, nos permite, perdón, un error ortográfico, nos permite ver la relación precisa entre presión y temperatura. Recordemos que a la final la olla express va a estar sometida a una dilatación volumétrica, que es otro tema que se tomó acá. Sin embargo, la olla express es un elemento bastante macizo, bastante grande, que medir una dilatación volumétrica pues no tendría mayor efecto, ya que a los 100 grados pues es la olla, tiene su funcionamiento normal, entonces pues no tiene un cambio muy significativo. Y sin embargo, si se hubiera utilizado otro tipo de elemento como una lata de aluminio o algo así, pues sí hubiera tenido unos efectos más significativos en la longitud, en el área o en el volumen. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado el video.